Hemos venido hablando de hábitos, ¿sí? Hábitos que nos hacen florecer, que son elementos esenciales para florecer, el abono que nos hace florecer. Y esos hábitos, hemos hablado de el ayuno, hemos hablado de la oración, hemos hablado de la palabra. Hoy vamos a hablar de un hábito que debemos siempre tener, y es mantener como hábito las relaciones sanas. Relaciones sanas. Colombia ha sido un país de guerras. ¿Usted se acuerda por allá la guerra de los 1000 días, que inclusive es una confrontación ahí entre liberales y conservadores, y que por eso también se perdió, bueno, no fue el motivo, pero en ese entonces también se perdió Panamá como parte de Colombia. En el año de 1948 matan a Jorge Eliezer Gaitán y se forma una guerra impresionante entre cachiporros y godos. ¿Sí se acuerdan quiénes eran los cachiporros? Los liberales. ¿Y los godos? Ustedes no saben historia, Dios mío. Los conservadores eran los godos. Y bueno, se dice que en esos, entre 1948 y 1957, que se formó el Frente Nacional, hubo 300.000 muertos, especialmente en los campos. Mucho derramamiento de sangre en nuestra nación. Después del Frente Nacional, entonces se forman dos grupos por parte de los liberales. Unos eran los liberales buenos y otros los liberales comunes. Y de los comunes surge un hombre llamado Antonio Marín. ¿Le suena el nombre? ¿No? Tiro fijo. ¿Cómo se llamaba? El seudónimo era Marulanda, pero realmente no era el nombre. Y él funda las FARC en 1964. Y empieza una serie de cosas, de confrontación, de guerrillas. Después se funda el EPL, el Ejército Popular de Liberación, con los Vázquez, y luego el ELN. En 1970, el 19 de abril, surge el M-19. Y todo esto, hermanos, ha dejado en Colombia luto, sangre, huérfanos, viudas, pobreza, desplazamiento, hermanos, una cantidad de cosas. Por allá en el año 1900, en el 90, en Caloto, Cauca, se firmó el primer tratado de paz con el M-19. Ellos se dieron cuenta que las armas no eran el camino, y eso es lo que dijo el M-19. Luego, en el 2016, 24 de noviembre o de septiembre, algo así, se firma el acuerdo de paz con las FARC. Y siendo presidente el señor Santos, el presidente Santos. Pero ahora están firmando otro tratado de paz. O sea, ¿cuándo vamos a salir de semejante cosa? ¿Esto por qué? Porque estas cosas nos han traído en un rompimiento impresionante de relaciones, por ideologías políticas, por desacuerdos de partidos, por una serie de cosas. Han dejado un derramamiento de sangre impresionante en Colombia. Colombia es un país de guerra. Esto es bien complicado. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo que depende de las relaciones, de las redes que tejemos nosotros como familia, como esposos, que deben tener unidad, como padres e hijos, tener unidad con los amigos, con los parientes, con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con todos estos contactos sociales que tengamos. Debemos mantener buenas relaciones o relaciones sanas. Es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. Y aunque no queramos, hermanos, el manejo de esas relaciones nos afectan positiva o negativamente. ¿Cómo estamos manejando nosotros nuestras relaciones interpersonales? De pronto está la idea generalizada de que la iglesia es la unidad perfecta, que en la iglesia no hay peleas, no hay pleitos, que en la iglesia del Señor no debiera haber, pero los hay. Y bueno, se ve terrible que una familia
que se dice ser cristiana haya una cantidad de conflictos cuando tienen el remedio para arreglar conflictos. Y el Señor, preocupado por eso, en Juan 17 hace la oración más gloriosa, porque Él ora por un pueblo, por la iglesia, por su pueblo. Está orando por sus discípulos, pero inclusive el Señor Jesús en ese entonces oró por ti y oró por mí. Y vamos a leer Juan 17, versículos 20 al 23. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, todos los que vivieran creyendo por la palabra que esparcirían los discípulos. Y hermanos, hasta hoy el Señor está orando por ellos, para que todos sean uno. ¿Para que todos sean qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Digan: para que el mundo crea. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para que sean qué? Wow. Eso son palabras mayores. Perfección en la unidad. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué oración tan preciosa del Señor Jesús. Por la unidad del pueblo de Dios, por la unidad de la iglesia, por la unidad en la familia, por todo esto. Ahora, Efesios capítulo 4 verso 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Está hablando también de unidad. ¿Por qué conflictos? ¿Por qué conflictos? ¿De dónde surgen? ¿Por qué vienen? Hay muchas razones. La primera razón, hermanos, porque todos somos imperfectos. ¿Sí? Todos somos imperfectos. Todos tenemos errores. No hay relaciones perfectas, hermanos, porque no hay gente perfecta. Simplemente eso. Anhelamos la intimidad, pero tememos la vulnerabilidad. Anhelamos o ansiamos aceptación, pero en algún momento tenemos rechazo. Cuando nos convertimos, muchos de nosotros llegamos a pensar que estábamos llegando a la asamblea de los perfectos. Al menos yo, eso era lo que pensaba, hasta que vi la primera pelea entre cristianos. Y eso fue por allá, cuidando unos equipos en una campaña evangelística, donde unos hijos de pastores estaban cuidando esto, y se formó una cuestión ahí por un partido de fútbol. Uno le dio una patada en una espinilla al otro, y el otro se le volvió porque se le salió la carne, y empezó a aflorar eso. Hermanos, se agarraron a puños y se levantaron las narices, y yo dije: uy, ¿estos son evangélicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, se me desmoronó totalmente el castillo que yo había hecho, el ideal que yo tenía, hermanos, sobre unidad, se derrumbó. Se derrumbó. Entonces, hermanos, estamos en un mundo imperfecto. Todos tenemos fallas. Y el asunto es cómo manejamos los conflictos y cómo manejamos las fallas del otro, del vecino, del prójimo. Hay otra cosa, mis hermanos queridos, que surgen, por la cual surgen los conflictos, y es porque el pecado nos desconecta. El pecado nos desconecta. Adán y Eva, cuando pecaron, se desconectaron entre ellos. Y ahí estaba Adán echándole la culpa a Eva de que la caída había sido por culpa de ella. La mujer que me diste por compañera me engañó, fue ella, Señor. Y el Señor le dijo: no, tú eres el responsable, yo te la di para que la cuidaras. Se rompió la relación y siguieron rompiéndose las relaciones, porque ustedes saben, el primer fratricidio se comete por envidia. Caín mató a Abel por envidia y se disgregó la familia. Se rompieron relaciones.
Qué duro esto, ¿cierto? El pecado nos desconecta. La ira, mis hermanos, es uno de los pecados que más rompe relaciones. Ahora, ¿cuántos aquí les da ira? Ay, Dios. A todos, ¿cierto? Hay algunos que no, porque queremos hacerle un monumento. Ustedes levanten la mano los candidatos. Quiero decirles algo, mis hermanos. La Biblia nos da licencia para airarnos. Cuando dice la Biblia, airaos, pero... Entonces, la Biblia nos da licencia para airarnos, pero no nos da licencia para pecar con la ira. Eso quiere decir que a todo el mundo se le sale el bloque, como dicen vulgarmente. A todo el mundo se le sale la chispa. En todo el mundo hay ira, en algún momento. Pero lo que dice la Biblia es: airaos, pero no pequéis. Entonces, ¿cómo es eso de airarse pero no pecar? Simplemente, mis hermanos, la ira tiene dos formas de convertirse en pecado. Primero, cuando en mi ira yo exploto y hiero a la persona. O cuando no hiero, es decir, cuando no exploto y hiero, pero yo me la guardo y me amargo, y en la amargura se convierte en odio. Eso es también pecado. Eso es también pecado. Entonces, ¿qué hay que hacer con la ira? Aírese, pero contrólela. Aírese, pero contrólela. Porque cuando no se controla, es como un caballo desbocado que no lo pueden detener. Y muchas personas, después de airarse y de decir todo lo que dijeron y de hacer todo lo que hicieron, tienen que reconocer y humillarse que hicieron daño. Y si no se humillan, pues peor. La ira. ¿Cuántos hablan, hermanos, de pronto también la indiferencia? Personas que en algún momento estaban necesitando urgentemente de un abrazo, de un consuelo, de una palabra, y pasaron otros, o el que tiene a su lado o algún familiar fue indiferente en la necesidad. Eso también genera heridas y eso trae rompimiento de relaciones. Cosas del pasado que están ahí muy en el presente, que están haciendo daño y ayudan al rompimiento de relaciones, a generar el conflicto. Hay una canción de un dúo que yo escucho mucho, que se llama Los Voceros de Cristo. Eran de mi época. Y dice: la indiferencia surca los caminos, turba a las naciones, torna la amistad en dolor, y en su egoísmo solo siembra olvido, fomenta distancias y separación. Entonces, no seamos indiferentes. De pronto, hermanos, el egoísmo, todo yo, me quiero, me amo, narcisismo. Bueno, no es lo mismo que egoísmo, pero algo igual. Bueno, el asunto es que también viene mucha crítica destructiva. A veces disgrega eso de ay, la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. Mis hermanos, yo les he dicho siempre que cuando hablemos de iglesia, tengamos cuidado, porque la iglesia soy yo. La iglesia eres tú. Eso es la iglesia. El orgullo que no permite, el orgullo que no permite reconocer los errores para pedir perdón. Y hay personas que ofenden y ofenden, no piden perdón, y después llegan a saludar a la persona como si nada hubiera pasado. Eso da más rabia. U otros a quienes se les pide perdón y no perdonan. Eso también es orgullo. No, es que yo no perdono. Hermanos queridos, saquemos todo eso de allá, porque nos hace daño para florecer. Nos hace daño para florecer. La traición, la hipocresía. Entonces, todo esto son elementos que ayudan a disgregar y que generan conflicto. Otra de las cosas, hermanos, es que todos somos diferentes.
quiere decir que tenemos que aprender a lidiar con los distintos temperamentos, con las distintas culturas, con los distintos pensamientos, y saber que mi hermano o mi hermana es diferente. Cuando hay eso, yo no sé si todavía está vigente esta cuestión de los temperamentos, que son 4 que conocí: el sanguíneo, el flemático, el melancólico, el colérico, y hay temperamentos que como que se rechazan. El melancólico está ya calladito en un rincón, no habla con nadie, no es muy sociable, mientras que el sanguíneo está haciendo chistes flojos algunos, y está robándose el show, la atención de todo lo que está ahí. Y entonces el otro dice: ese tipo, qué cosa tan aburridora, allá llamando siempre la atención. Y el sanguíneo está diciendo del melancólico: qué tipo tan aburrido, no habla, no socializa, no hace nada. Hermanos, todo esto son cosas que en algún momento como que están ahí. Nosotros tenemos que aprender que todos somos hijos de Dios y que tenemos diferentes temperamentos, porque somos todos diferentes, y tenemos que aprender a aceptar las diferencias y a vivir con ellas. Cuco Sánchez, el cantante mexicano, decía en una de sus canciones: no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Habrá personas a quienes yo no le caigo bien, pues que me soporten, pero que eso no disgregue, que no disgregue. Ahora, otra cosa es que hay un enemigo de la unidad, el diablo. La Biblia dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero que el Señor ha venido para que tengan vida, o tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Entonces, no nos dejemos robar la comunión, la unidad de familia, la unidad entre amigos, la unidad por allá en el trabajo. No nos dejemos robar la bendición, no nos dejemos robar la paz, porque el enemigo está interesado en que nosotros vivamos en continuo dolor, en continua herida, y no lo vamos a permitir, porque el autor de la paz, Jesús, que es el autor de la paz, está en nuestro corazón, y por ende podemos tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay algo tan bonito en la oración de Jesús, y es que las relaciones son un método de evangelización. Las relaciones sanas. Diga conmigo: las relaciones sanas son un método de evangelismo. ¿Por qué? 2 veces en el versículo 20 el Señor dice: para que el mundo crea, que la iglesia esté unida para que el mundo crea. Qué bonito, ¿no? Y luego dice que sean uno como tú en mí y yo en ti, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces, la unidad de la iglesia, o la unidad de la familia cristiana, la unidad de amigos cristianos evangeliza. Porque dirán: ¿qué los hace a ustedes tan bonitos, tan comprensibles unos con otros? ¿Qué es eso que los hace a ustedes amarse tanto, servirse tanto? Y está la oportunidad para decir: el Señor que vive en mí es el que hace que yo tenga unidad con los demás. El Señor que vive en mí. Pero lo otro, ay hermanos, qué difícil es eso. Es que deja una muy mala impresión. Tengo que hablarles de un evento pastoral. Por allá en el año 1989 surgió un ministerio de Brasilia con un hombre llamado Caio Fábio de Oliveira. Y Caio Fábio tenía un ministerio de mucha unidad. Entonces, a través de una entidad paraeclesiástica que se llama Visión Mundial, hicieron un evento de pastores en Cafán Melgar. Y estábamos ahí, 350, casi 400 pastores de todo el país, y estábamos cantando una canción que en ese entonces era popular: somos una familia en Dios y nos amamos,
Somos una familia en Dios y nos cuidamos. ¿Es bonita o no es bonita? Aunque yo la cante no tiene. Pero surgió algo que rompió mi corazón y salí muy triste ese día de la reunión. Estamos cantando esa partecita cuando llega a la parte: somos una familia en Dios y nos cuidamos. Oigo una voz atrás que dice: el uno del otro. Pastores diciendo nos cuidamos, no el uno al otro, sino el uno del otro. Eso rompe el corazón, eso da tristeza, da dolor. Entonces, hermanos queridos, si bien es cierto la unidad evangeliza, la desunión aparta. La desunión no permite que muchos lleguen a Jesús porque dicen: yo no quiero otra religión, yo no quiero otra cosa, sino yo quiero real unidad. Entonces el deseo de Jesús es una iglesia unida, un ministerio unido, una familia unida, para que generen un impacto, o generemos un impacto a los que nos ven, y entonces pregunten por cuál es el vínculo, cuál es el lazo, qué es lo que nos amarra, qué es lo que nos une. Eso es entonces que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús no solo pide que seamos uno, sino subraya la calidad de esa unidad cuando dice que sean uno, así como nosotros, y coloca la Trinidad como ejemplo, somos uno. Tres fuentes que deben ser ejemplo de unidad. El primero lo cumple al 100%, que es la Trinidad. Segundo debe ser el matrimonio. Pero la unidad en el matrimonio solo se cumple en un 40%. La tercera fuente es la iglesia. Y en la iglesia solamente lo cumple, lamentablemente, solo un 10%. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde va Colombia? Si eso es una iglesia de esa manera. Aquí, cuando el Señor habla de ser uno, matemáticamente el uno no es divisible. El uno no es divisible. Por lo tanto, mis hermanos, cuando está el matrimonio bien unido, no es divisible. Allí no hay ni la más mínima intención de hablar de divorcio, porque el uno no es divisible. Cuando hay unidad en un grupo, ese no se disgrega, porque el uno no es divisible. La familia no se divide porque el uno no es divisible. Por eso el Señor dice: oro para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Wow, qué oración tan impactante, tan maravillosa que hizo el Señor por su pueblo, por el pueblo futuro, por la iglesia. Entonces esa unidad es un poder evangelizador, porque la unidad muestra el amor de Dios. Es la evidencia de que Dios habita en nosotros y por ende amamos como Dios ama. Amén. Amamos como Dios ama. Y Dios ama sin condiciones. Dios ama con el amor agape, el amor a pesar de. Y por eso debemos pedirle al Señor que cada día el Señor nos ayude. Ahora, las buenas relaciones o las relaciones sanas son un requisito para salvación, según Hebreos. El capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Wow, santidad y relaciones sanas se usan o se necesitan mejor para ver al Señor. Para ver al Señor. Escuchen esto de Romanos 12:18. El apóstol Pablo dice lo siguiente: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hombres se habla genéricamente. En cuanto dependa de vosotros, si es posible,
Estad en paz con todos los hombres. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si es posible en cuanto dependa de vosotros. En otras palabras, haz todo lo que esté a tu alcance para que tengas paz con todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces no depende totalmente de mí. Yo puse todo y la obligación mía es poner todos los principios que la Biblia da para generar la unidad. Pero si una persona no quiere relacionarse conmigo o no quiere sanar sus relaciones, si yo voy y pido perdón y dice: no, yo no te perdono, bueno, allá tú, pero yo hice lo posible por estar en paz. Voy a hacer lo posible de lo que Dios me diga, humillarme, pedir perdón, perdonar. Voy a hacer lo posible por llamar, por servir, por dar, aunque como dice la Escritura, porque a veces son versículos tan difíciles de practicar. Si tu enemigo te pide, dale de comer. Si te pide, dale de beber. Dice: y si quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¡Wow! ¿Qué tal si tu enemigo viene mañana y te dice: por favor, estoy en una gran necesidad, préstame $1,000,000 de pesos? Aquí está, hermano, según la Biblia, te los presto. Claro, devuélvalos, ¿no? Te los presto. Pero eso es hablar de unidad según la Biblia. Eso es: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pon todo lo que está a tu alcance bíblicamente para lograr estar en comunión, para no tener relaciones rotas, y el Señor se encarga del resto. Hay tantos testimonios, hermanos, de gente que perdona a pesar de haber tenido cosas terribles y haber soportado cosas terribles. Por ejemplo, el gran evangelista G.J. Ávila, un hombre usado por el mundo entero, tenía en su equipo un hombre, un gran evangelista también. Se enamoró de la hija de G.J. Ávila, se casó con ella, tuvieron un matrimonio de algunos años, pero luego se le metió el diablo a este tipo y la mató a la esposa, y la mató de una forma cruel, a cuchillo, a puñaladas. G.J. Ávila lo perdonó. Y lo más increíble es que no solamente lo perdonó, sino que lo llamó en ese arrepentimiento que el tipo tuvo, lo llamó otra vez a ser parte de su equipo. ¡Wow! Se cuenta la historia también de otro evangelista que estaba por allá, un puertorriqueño. Y cuando llegó, recibió una llamada de su casa y le dijeron: tenía una hija adolescente, una hija de 16 o 17 años, algo así. Dijeron: vénganse que tu hija está muerta. ¿Qué? Ella tenía una relación con un tipo que no le gustaba mucho a ellos, ¿no? Pero el asunto es que el hombre cogió un fusil o algo así y le disparó y la mató. Sé que él no podía creerlo. El hombre después vino a pedirle perdón, lo perdonó. Hay cosas muy terribles para en realidad ser prácticos en la Biblia. ¿Cómo uno puede sacar tanto dolor para perdonar? Eso no nos corresponde a nosotros ponerlo, sino dejarlo a que Dios haga en nosotros, pero nosotros hacer lo posible para perdonar. Y no mantener relaciones rotas, sino todo el tiempo tener relaciones sanas. Ahora, ¿por qué hay que mantener esas relaciones sanas cuando venimos al culto o allá en su casa, cuando está orando, cuando está adorando? Porque es necesario tener relaciones sanas para dar una buena adoración. ¿Me escucharon? Mire lo que dijo el Señor Jesús. No lo dijo el teólogo fulano de tal, no lo dijo la doctrina de tal denominación, lo dijo Jesús en Mateo 5, 23 y 24, que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Jesús lo que está presentando es la solución a una ruptura de relaciones. Y él usaba el altar y los becerritos que traían, o los corderos, o el grano, para ofrecerlo al Señor en el altar. Y le dice: si tú vienes al altar y traes tu ofrenda, pues déjala ahí. ¿Te acuerdas en este momento que tienes relaciones rotas? Ve primero y arregla tu relación, y de entonces ven y presenta tu ofrenda, y ahí sí será agradable. En otras palabras, antes que adoración, relación. Y relación sana. Relación sana. ¿Cómo están nuestras relaciones como familia? ¿Qué hay de ese pasado por allá? ¿Qué hay heridas que todavía la persona no ha arreglado? Algunos se mueren sin arreglar relaciones. Esta mañana venía una hermanita y me dice: pastor, hay un hombre que esta semana le aplicaron la eutanasia. Dice, y él me dolió mucho porque es un conocido, y estaba lejos de la familia. A todo mundo había rechazado y era solo, se retiró, se alienó y se murió. Ya tenía un mal que era incurable y él pidió la eutanasia y se la concedieron. Hay personas que mueren por allá en la soledad y mueren con una cantidad de heridas, con una cantidad de prejuicios, con una cantidad de dolor, y no arreglan esas relaciones. En cuanto dependa de vosotros, si es posible, estad en paz con todos los hombres. Pon de tu parte al máximo para que ese versículo sea una práctica continua. Eso es lo que dijo el Señor. Si se rompen las relaciones, hay que arreglarlas, porque antes de adoración, repito, relación, reconciliación. Si esto no se hace, estamos como muy restringidos para tener una comunión de calidad con el Señor. Eso no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. ¿Qué hay que hacer, hermanos? No dejemos crecer el conflicto. Y si ya se llegó a crecer, arreglemos cosas. Usemos ejemplos de hombres de la Biblia, por ejemplo, como Abraham. Cuando surgió un conflicto con su sobrino Lot, dice la Biblia que, bueno, como eran hacendados, el ganado era mucho, era muy numeroso. Entonces dice la Biblia que empezaron a tener contienda los pastores de Lot con los pastores de Abraham, los pastores de ovejas. Ya tenían muchísimo ganado, entonces yo no sé si unos robaban de allí y el otro, yo no sé qué conflicto habría, si más bien se robaban los pastos y si unos querían que pastaran aquí y no. Bueno, una serie de cosas que pudieron resultar, no sé qué resultó, pero en todo caso ellos entraron en conflicto. Y entonces Abraham inteligentemente usa las armas que tenía para no dejar que el conflicto creciera. Y entonces llama a Lot, su sobrino, y le dice: hermano, hay conflicto allá en esos pastores que en algún momento nos puede afectar a nosotros. No estoy diciendo palabras textuales, estoy parafraseando o interpretando el pensamiento de Abraham. Venga, hermano, arreglemos. Mire, está todo esto aquí para allá en un valle, y está aquí todo esto, mira, allá hay unas peñas, hay unas rocas, pero hermano, aquí hay un poco de tierra. Escoge tú lo que quieras y llévate tu ganado y llévate tus pastores. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. No hay problema, hermano, no hay problema. Y dice: no hay ahora conflicto entre mis pastores y los tuyos, y entre tú y yo no haya conflicto, porque somos hermanos.
porque somos hermanos. Y él echó mano de la hermandad que tenían, de la familiaridad que tenían, para decir: no, yo no tengo problema. Dice la Biblia que Lot escogió toda la llanura del Jordán. Lot escogió todo lo mejor, y a Abraham no le importó. Dijo: déjeme aquí estas montañitas. Pero esas montañas, o lo que heredó Abraham, tenía la bendición de Dios. Y fue bendecido, y por eso la Biblia dice, y lo define en algún momento en su economía: Abraham era riquísimo, grado superlativo, riquísimo en ganado. Dejemos allá, si a veces es el egoísmo, o si nos toca sacrificar, sacrifiquemos, pero mantengamos las relaciones sanas. Entonces Abraham dijo: primero la paz, primero la armonía. La Biblia dice en el Salmo 133: qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No se trata de estar solo juntos, sino armonizar, estar en armonía. Es decir, la armonía quiere decir que todo suena bonito. Hay diferentes sonidos, pero todo armoniza. De eso se trata la armonía. Cuando hay instrumentos, cada uno tiene que armonizar en el tono en que están, y en el tono en que están, que van las canciones. Y si hay primeras, segundas, terceras voces, pues tienen que estar armonizando. Tienen que estar armonizando, aunque sean diferentes. Y eso es lo que dice la Biblia: somos diferentes, pero armonizamos. ¿Para qué mantener heridas? ¿Para qué mantener allá esa cosa que no me puedo encontrar con esto? Mire, había una familia donde había tanto conflicto que nunca se podían reunir como familia a celebrar algo. Nunca. Entonces algunos, el grupito aquí, celebremos un día, luego ustedes van a celebrar allá y los otros celebran aquí. No, hermanos, ¿por qué? Porque no se pueden encontrar. Esto no es bíblico y esto no bendice el Señor. Dios bendice la unidad. Dios bendice la unidad. Dios bendice la unidad. Entonces allí, ¿qué es lo que Abraham buscó? La paz, buscó la armonía. Esto encuentran esa historia ya en Génesis capítulo 13. Estuvo dispuesto a buscar soluciones. Hay gente, mis hermanos, que no da su brazo a torcer por el orgullo. ¿Qué impide que tú no tengas relaciones sanas? Si las relaciones sanas son una bendición para poder florecer como cristianos, ¿qué impide? La paz, hermanos, es un artículo de primera necesidad para nuestras emociones y para adorar a Dios. Abraham fue un pacificador, y ojo con esto. La Biblia dice en las bienaventuranzas: bienaventurados los pacificadores, porque muy bien, gracias. ¿Quiénes son los pacificadores? Los hijos de Dios. Todo hijo de Dios debe ser un pacificador. Primero tener paz, pero luego convertirse en pacificador. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi grupo tengo, en mi familia, yo tengo que ser esa persona que pone la paz, pero también ayudar a que donde haya conflicto, yo allá voy a decir: por favor, yo quiero ayudar para que el conflicto se sane. Eso también es ser pacificador. ¿Quiénes son pacificadores? Los hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Wow, qué bonito eso. No solamente Dios nos pide paz, sino que seamos pacificadores. Abraham no permitió el conflicto entre los dos, y había una razón: somos hermanos. Digamos todos: somos hermanos. Somos hermanos.
Y aún con aquellos que no son hermanos, también hay que tener paz. Con el vecino, con el que nos hizo daño, con el que está ahí como piedra en el zapato, pero con ellos hay que tener paz. Abraham no permitió que el conflicto entre los dos se agrandara, sino lo trajo a la solución. No permitió tampoco el conflicto entre los pastores de ellos, no. Se armó de paciencia, echó mano de la humildad, de la mansedumbre, bendito sea Dios, y alejó de su vida el egoísmo, y eso trajo una unidad, y no pelearon. Gloria a Dios por eso. Si todo en Colombia fuera así. Entonces, hermanos queridos, hoy, como hábito, no voy a dejar relación rota, sino que vamos a tener esa capacidad de decir: yo soy un pacificador, yo arreglo relaciones, yo perdono, yo pido perdón, yo hago, y yo pongo todo lo que es posible en cuando dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. Y vamos a tener una iglesia unida, familias unidas, que hablarán de que Jesús habita en medio de ellos, y cada uno de nosotros vamos a evangelizar también con la unidad. Amén.